Tú has oído que con frecuencia decimos que la persona es un pecador. Y cuando tú le dices a una persona, oye, es que Dios nos invita, Dios nos llama, Jesús a eso vino, a hacer las obras del diablo para que no pequemos, que el que practica el pecado está mal delante de Dios. Y hoy es mucho de pecado, 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 e incluso a muchas veces has oído hablar, esa persona es un impío y que Dios está enojado contra el impío todos los días. ¿Y qué es impío y qué es pecador? Veamos una cita, Primera de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? Para que lo podamos entender, vamos a verla. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una infracción a la ley, es romper la ley, es como cuando alguien infringe la ley de tránsito, se pasa un semáforo o acelera más de lo que debe de hacer y alcanza una velocidad mayor, ¿sí? Entonces, la ley dice que el que infringe la ley de Dios comete un pecado. Y Dios dio varias leyes, varios mandamientos, varios preceptos. Y cuando una persona, cuando tú decides romper esa ley, tú estás cometiendo un pecado, porque el pecado es romper la ley. Y Dios puso leyes y mandamientos. Y quiero decirte algo, cuando hay leyes y mandamientos, cuando hay preceptos de la ley, entonces estos tienen un castigo, y eso lo entiendes tú muy bien porque vivimos en un lugar, en una sociedad que tiene leyes y mandamientos y preceptos, y cuando tú las rompes trae una consecuencia, ya sea de tránsito, ya sea social, ya estés en un club, ya juegues un deporte, ya estés en un trabajo. Siempre hay leyes y mandamientos y preceptos para entender mejor la ley, y cuando se rompen hay una serie de consecuencias negativas. Bueno, de esa misma manera Dios ha puesto estos mandamientos y dice que el que peca infringe la ley, o sea, pasa la ley por alto, y esto obviamente a quien puso la ley no le va a agradar. Entonces, para que entiendas, el pecado es infracción a la ley. ¿Qué es infringir? Dice el diccionario, no cumplir una ley, una norma o pacto, actuar en contra de la ley. Eso es infringir la ley, cuando tú actúas en contra de la ley. Y la Escritura nos muestra que cuando cumplimos la ley de Dios, nosotros mostramos a Dios que le amamos. Eso dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que nosotros mostramos nuestro amor a Dios, no cuando oramos mucho, no cuando multiplicamos esa oración, no cuando asistimos más a un grupo, no cuando hacemos más misericordia, no cuando vemos más por viudas y huérfanos, que eso está bien y es correcto y debemos hacerlo. No es cuando sabemos más la Biblia, la aprendemos desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, no la sabemos toda, la podemos explicar, no la sabemos de memoria, podemos repetir muchísima palabra de Dios porque no la sabemos muy bien, o cuando tenemos dinero y damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras casas, nuestros carros, los ponemos al servicio de Dios. Y entonces alguien dice, yo amo a Dios por eso, porque yo doy mi tiempo, yo doy mi dinero, mira que yo hago misericordia, que yo veo por los huérfanos, que yo veo por las viudas, que yo hago lo que sea por Dios. Pero leamos primera de Juan 5:3. Aquí Dios mismo en su palabra te dice cuando una persona le muestra su amor a Dios. Y Él dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, cuando dice que no son gravosos, quiere decir no que tienen una carga muy pesada. Ay, ¿quién me podrá librar de estos mandamientos? Es que no se pueden cumplir, es que me son un peso tremendo. Oh, ¿quién me librará de esos mandamientos tan pesados? Y parece que son tan pesados porque la gente los rompe con mucha frecuencia. Pero la Biblia dice, lo que te estoy poniendo no es gravoso, no es tan pesado, no es tan difícil de llevar, de ninguna manera. Y en esto le mostramos el amor a Jesús.
Cuando tu hijo, tu hija, papá, mamá, ¿cuándo demuestra el amor? ¿Cuándo te trae un regalo? ¿Cuándo hace ciertas cosas que te agradan? ¿Cuándo te sonríen? Cuando hacen muchas cosas a favor tuyo. Pero lo principal, cuando te obedecen. Es lo principal cuando te obedecen. Y entonces tú sabrás que ese hijo te ama, te honra. ¿Por qué? Por cuanto te obedece, por cuanto lo que tú dices no lo toma al aire, sino realmente dice, mi papá sabe lo que me está diciendo y es por mi bien y lo voy a cumplir. Y entonces en eso se muestra el amor. Y Dios dice que en esto Él recibe tu amor.